Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal, a Casa de Estudio. Les recordamos que se suscriban, que activen la campanita con las notificaciones, que le den like y que compartan. Vamos a platicar este día del contrato de arrendamiento. Seguimos y con esto finalizamos la actividad número 1 acerca de los elementos de existencia y validez de los contratos del módulo 4, actos y sociedades mercantiles, sesión 1, contratos en particular, primera parte. Y bueno, pues vamos a mencionar que el contrato de arrendamiento es un contrato por virtud del cual una persona llamada arrendador concede a otra llamada arrendatario el uso y goce de una cosa en forma temporal o también solo el uso mediante el pago de una renta que es el precio y que debe ser cierto. Y bueno, al respecto, el artículo 2398 del Código Civil, ya sea de la Ciudad de México o del Federal, dice que hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso o goce temporal de una cosa y la otra a pagar por ese uso o goce un precio cierto. De dicha definición vamos a analizar los siguientes elementos. Primero, la concesión del uso o goce temporal de un bien. Esa es la principal premisa. Segundo, el pago de un precio cierto. Y tercero, la restitución de la cosa, en virtud de que solo se transfiere de manera temporal. Bueno, y entonces vamos a quedar de acuerdo en que el contrato de arrendamiento es un contrato, como ya lo dijimos en la definición doctrinal, traslativo de uso, goce y disfrute. Ya vimos también que el artículo número 2398 del Código Civil es quien da una definición muy clara al respecto de este tema. Y hablando del subarrendamiento, vamos a mencionar que es la facultad que tiene el arrendatario cuando el arrendador le otorga su consentimiento de manera expresa para que pueda arrendar el bien que es propiedad de este último. El subarrendamiento es el contrato por virtud del cual una persona llamada subarrendador se obliga a conceder el uso o goce temporal de un bien del que a su vez tiene el carácter de arrendatario en otro contrato a otra llamada subarrendatario, quien se va a obligar a pagar como contraprestación un precio cierto. Al respecto del subarrendamiento, vamos a encontrar su normativa también en el Código Civil, ya sea de la Ciudad de México o del Federal, en el artículo 2480, 2481 y 2482. También en el compendio que está a su disposición para quienes lo necesiten, lleva un contrato de arrendamiento y un contrato de subarrendamiento por si se los piden sus docentes. ¿Por qué sería importante que tuvieran este compendio? Les voy a platicar algo brevemente. Yo hace unos meses le compré a alguien en la red social, un compendio también de formatos y de contratos y de libros y todo esto. Pero cuando yo voy a los archivos, resulta ser de que todos estos formatos que me hicieron favor de vender, pues no son los que nos piden en la universidad, son otros. Entonces, bueno, estos contratos que yo he elaborado fueron gran parte de los que yo misma elaboré cuando hice estas tareas y los que he ido elaborando con el tiempo conforme me los han pedido, ya sea en esta universidad o en otras. Entonces, por eso sería interesante que los tuvieran para que no anduvieran buscando en la red a veces contratos que, como yo les he comentado, solo traen líneas y no sabemos qué poner, pues porque desconocemos evidentemente la materia. Entonces, bueno, quien necesite el compendio ya sabe que me puede escribir por el Facebook,
Facebook, por WhatsApp, para solicitarlo y que yo les platique de qué se trata este compendio. Son 12 contratos más el de subarriendo, más el regalo sorpresa, que bueno, pues ya no es tan sorpresa porque es la invitación gratuita al primer taller que vamos a hacer cuando empiece el curso de la sesión 1 del módulo 4. Entonces, bueno, vamos a proseguir con el contrato de arrendamiento y vamos a hablar del consentimiento. Y el consentimiento en un contrato de arrendamiento es el acuerdo de voluntades acerca de la creación de obligaciones de dar, la cual consiste en la transmisión temporal del uso o el goce de una cosa o de un bien a cambio de una contraprestación consistente en el pago de una renta. No se requiere que las partes convengan expresamente el uso que deba darse al bien arrendado, ya que si no se pacta, el arrendatario deberá usar la cosa conforme a su naturaleza y destino. Si se llegara a pactar, debe usarse en la forma que se haya pactado. Esto lo vamos a poder encontrar en los derechos y obligaciones del arrendatario en el artículo 2425, que dice que el arrendatario está obligado primero a satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos. Segundo, a responder de los perjuicios que la cosa arrendada sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares, sirvientes o subarrendatarios. Y tercero, a servirse de la cosa solamente para el uso convenido o conforme a la naturaleza y destino de ella. Ahora bien, en el caso del objeto, puede ser directo y es consistente en la creación de derechos y de obligaciones. Y el indirecto, con fundamento en el artículo 2011, fracción segunda, es una obligación de dar por parte del arrendador, la cual se encuentra integrada por un bien corpóreo, incorpóreo, mueble o inmueble, que puede ser el objeto de un contrato de arrendamiento, bajo la condición de que siempre pueda producir una ventaja económica. Para el arrendatario también se genera una obligación porque tiene que pagar un precio. Es una obligación entonces de dar, que la vamos a encontrar, como ya lo mencioné, en el artículo número 2011 y en el 2400 acerca de cuáles son los bienes susceptibles de arrendamiento. Son todos aquellos que puedan consumirse, usarse sin consumirse, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. Las excepciones a lo anterior se encuentran contenidas en el artículo 1050 del Código Civil y algunas otras excepciones las van a poder encontrar a partir del artículo 765 al artículo 771 de la misma normativa. Y a continuación vamos a hablar de la solemnidad. El contrato de arrendamiento generalmente es un contrato formal y consensual. Excepcionalmente, dependiendo del monto de la renta y que el monto de la renta no exceda a la cantidad que fije la ley como máximo, el contrato va a poder ser verbal, pero si es superior deberá cumplirse con las formalidades que la ley establece. Al respecto, el artículo 2406 nos dice que el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito. La falta de esta formalidad se imputará al arrendador. Ahora bien, cuando el objeto sea un inmueble y se desee inscribir en el registro público de la propiedad porque su duración, o sea, la duración del contrato sea mayor a 6 años, deberá otorgarse en escritura pública o por medio de contrato privado ratificado ante notario. Y bueno, con esto terminamos de analizar los elementos de existencia. Y ahora vamos a dar paso a la explicación de los elementos o los requisitos de validez del contrato de arrendamiento. Primero, se requiere una capacidad general para arrendar. Esto significa que deberá dar en arrendamiento un bien ¿quién? El dueño de este o su representante, o aquellos que tengan la plena propiedad o la facultad de conceder
el uso y goce de los bienes ajenos. Los representantes no pueden arrendar por más de 5 años ni recibir rentas por adelantado por más de 2. Lo anterior es conforme al artículo 436, 573 y 574 del Código Civil para la Ciudad de México. Por lo anterior, podemos resumir que la capacidad de las personas para arrendar son de la siguiente manera. Primero, los propietarios, el arrendador, debe de tener la plena propiedad de los bienes. Solamente así. 2. Las personas que por un contrato tienen el uso o goce de un bien facultados por la naturaleza del contrato para transmitir ese goce o uso del bien, es decir, que se encuentre facultado por medio de un contrato de mandato. Solamente así podrá arrendar. Las personas que por un derecho real pueden conceder el uso o goce de los bienes ajenos, los que sean titulares de derechos reales que puedan celebrar arrendamientos. Esto incluye a los usufructuarios que, independiente al contrato, puedan tener este derecho. Y debe de ser por ley, evidentemente. Número 4. Las personas autorizadas expresamente por la ley en calidad de administradores de bienes ajenos. La capacidad para recibir en arrendamiento tienen las excepciones que podemos encontrar en la ley. ¿En qué artículos? Del Código Civil Federal o de la Ciudad de México, en el 2404, en el 2405, en el 569, y por su parte, ¿quiénes son las personas que también podrán arrendar conforme al Código Civil Federal? Vamos a encontrar a estas personas en el artículo 2403, también del mismo código que ya mencioné, el 1002, 2401, 2553, 2480 y 2500. Y hablando de los vicios del consentimiento, pues se deberá estar a lo dispuesto en el libro cuarto de las obligaciones del Código Civil Federal o del Código Civil de la Ciudad de México, haciendo énfasis en ciertas conductas. ¿Cuáles? Ya lo hemos visto en los anteriores contratos: el error, el dolo, la violencia y la lesión. Y vamos a encontrar todo esto en el artículo 2228 de la citada ley y en el 2230 de la misma. Ahora, hablando de la licitud en el objeto, el fin y el motivo, encontramos en el artículo 2225 que establece este artículo que la ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto que produce la nulidad, ya sea absoluta o relativa según las disposiciones legales. Ahora bien, el objeto de un contrato puede conformarse de la cosa que el obligado debe de dar o el hecho que el obligado debe hacer o no hacer, y este último será ilícito cuando sea contrario a las leyes del orden público de las buenas costumbres. Vamos a pegarnos al artículo 1824 y 1830 del Código Civil Federal. El objeto también debemos considerar que es necesario que exista en la naturaleza, ser determinado o determinable en su especie y estar dentro del comercio. Como ya lo hemos visto con anterioridad, el artículo 1825 es el que hace referencia a estos supuestos. Y el artículo 1831 habla del fin o motivo, que tampoco puede ser contrario a las leyes o a las buenas costumbres. Y por último vamos a tratar el tema de la formalidad. El contrato de arrendamiento generalmente es un contrato formal y consensual, excepcionalmente dependiendo del monto de la renta, y si el monto de la renta no excede a la cantidad que fije la ley como máximo, el contrato podrá ser verbal, pero si es superior deberá cumplir con las formalidades que establece la ley. ¿En dónde? Bueno, pues en el artículo 2406, ya también lo analizamos con anterioridad, y no olvidar el artículo 2448 en su fracción, en el inciso F, que dice que para los efectos de este capítulo el contrato de arrendamiento deberá otorgarse por escrito. La falta de esta formalidad, lo ratifica nuevamente este artículo, se imputará al arrendador.
y el contrato deberá contener cuando menos las siguientes estipulaciones: el nombre del arrendador, del arrendatario, también la ubicación del inmueble, la descripción detallada del inmueble, el monto de la renta, la garantía, en su caso, la mención expresa del destino habitacional del inmueble arrendado, el término de contrato y las obligaciones que el arrendador y arrendatario contraigan adicionalmente a las establecidas en la ley. Y con esto, bueno, pues ya finalizamos la actividad 1. Los invito a que vean cada uno de los videos en los que hablamos de todos los contratos preparatorios, traslativos de dominio o de uso, goce o disfrute que vamos a analizar en esta sesión. Y no se olviden, por favor, de que su tarea debe de llevar conclusiones, ¿sí? Y sus fuentes de consulta perfectamente bien expresadas en el formato APA. Los invito nuevamente a que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones, que den like y que compartan. Cualquier tema relacionado con el compendio de contratos civiles de esta primera parte, contratos en particular, estoy a sus órdenes en nuestras redes sociales. Que tengan un excelente inicio de semana. Nuevamente les deseo. Hasta pronto. Gracias.